sea, y en Latinoamérica no solamente hay un mercado enorme, sino que todavía hay mucha creatividad y mucho potencial. Yo participo de varios programas de emprendedurismo y veo distintos emprendimientos de distintas partes del mundo y te puedo comparar y decir cuál es la capacidad que tienen los emprendedores de un lado al otro y la creatividad de los latinoamericanos no se puede comparar con nadie. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos de invitada a Karina Rasic. Karina es argentina, hoy viviendo en Francia, es CFO y co-founder de Legalify, una legal tech que permite el acceso a servicios legales de manera simple. Consultora de negocios y ángel inversionista, el día de hoy su portafolio incluye compañías como Nipi, Legalify, Muji y Nume. Agradecimiento especial a Damaris Mendoza, parte de mi equipo en 500, que me presentó con ella para este episodio. Karina, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este podcast que escuché atentamente. Es muy interesante también conocer a otros inversores y ver qué estrategias cada uno aplica con sus portfolios. Buenísimo, pues Karina, el día de hoy el objetivo es platicar un poquito de tu historia y también cómo te involucras en las inversiones ángeles. Y para arrancar, siempre me gusta poder escuchar la historia de nuestros invitados y invitadas. Así que, ¿por qué no arrancamos contándonos quién eres? ¿Quién es Karina Rasic? Bueno, a mí me da un poco de vergüenza denominarme empresaria porque soy bastante humilde, vengo de un background de un emprendedor. Mi padre vino de Croacia cuando tenía 13 años a la Argentina, llegó a la Argentina con su familia después de la guerra, nació y vivió sus 13 años sin conocer a su papá porque su papá vivía en Argentina, lo conoció cuando tenía 13 años. Una historia muy dura, llegaron acá y fundaron una empresa muy importante que llegó a tener 4.000 personas y facturar $300 millones al año. Luego se cerró y cuando se cerró dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, se cerró, se terminó la actividad, la vendimos y se cerró la etapa de empresa familiar porque la empresa se pasó a manos de otra persona. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Dije yo, bueno, ahí fundé una consultora con la que hacía estrategia y finanzas. O sea, mi especialidad siempre fue en las estrategias y finanzas. Y veía que armaba estrategias y planes financieros y iban muy bien. O sea, las empresas funcionaban, empezaban a facturar, crecían. Hay empresas hoy que tienen el 27% del mercado, o cuando empezaron en su momento con una consultoría mía y me siguen llamando y ayúdame con tal cosa y hacemos tal otra. Y bueno, y me empecé a dar cuenta que dije, pero ¿por qué yo hago las estrategias para otros y no me las hago para mí misma? Quiero hacer algo para mí. Y empecé a incursionar en el armado de empresas. Pero me di cuenta que no podía abarcar todas las hermosas ideas que me venían, no las podía abarcar todas como empresaria o como co-founder o founder. Entonces empecé a armar un portfolio inversor. No, tampoco tenía tanto dinero como para invertir, pero bueno, fui seleccionando los proyectos que venían quizás pidiendo asesoramiento o no, o referenciados por otra gente, y bueno, yo ya no puedo participar como co-founder porque ya estoy fundando una compañía, bueno, voy a empezar a invertir. Yo ya dentro de Legalify era una inversora, yo fui una inversora inicialmente, después me involucré en la estrategia. Ese es un poco mi background. Yo estudié en Estados Unidos, o sea, tengo, digamos, una vida como muy internacional, porque viví en varias partes del mundo, o sea, que tengo como bastante mundo y fui viendo bastantes cosas, tengo mucho contacto, mucho networking, y eso me llevó hasta donde estoy hoy. Karina, estuviste muchos años en el negocio familiar, ¿no?
Sí. ¿Y cómo transformas la experiencia de un negocio familiar, negocio tradicional, a cómo hoy miras los negocios de tecnología? Yo estuve en un negocio familiar y machista, porque tenemos un concepto, mi padre es una persona mayor que tiene un concepto de empresa como unipersonal, el equipo es importante, pero siempre él es el que toma la última decisión y el que la sabe todas, o sea, es difícil trabajar así para una persona que ya es de otra generación, ¿no? Pero yo siempre tuve una cabeza emprendedora dentro de la compañía. O sea, siempre traje proyectos nuevos, ideas nuevas, que me fue muy difícil incorporarlas, pero que finalmente mi padre se daba cuenta que yo era una persona que aportaba cosas positivas al negocio. Entonces iban entrando de a poco con un convencimiento, con un diálogo, con una explicación y mostrando resultados, básicamente. O sea, a las empresas se las convencen mostrando resultados, porque si no hay resultados nadie compra el proyecto. Entonces yo creo que es una mentalidad emprendedora que la tuve siempre, desde chica, yendo al colegio, incluso tenía esa mentalidad. Me gustaba crear cosas, ayudar a crear cosas y que las cosas tuvieran una monetización o que se pudiera pensar en una ONG que ayudara a alguien. Siempre era crear algo que tuviera un equipo y que ese equipo diera un resultado o diera un producto o una asistencia o algo. Así que es como que lo llevo en la sangre, creo yo. Estuviste más de 20 años en ese negocio familiar y cuando te conocí me contabas que incluso irte era retador, ¿no? Desde las expectativas de pronto de tu familia a querer hacer lo tuyo, a lo mejor no es la decisión más fácil o la más evidente. ¿Cómo funciona eso con tu papá de irte para hacer lo tuyo? A ver, nunca me fui, porque cuando la empresa se vendió yo estaba ahí al lado de mi papá, o sea que eso es un tema muy personal donde uno se siente con un poco de culpa, ¿no? De irse porque, qué sé yo, es una familia, es un sentimiento, es como... A mí me hizo el clic cuando yo tuve una enfermedad y me hizo un clic ahí, o sea, yo me quería ir ahí, yo decía, si yo salgo de esta situación bien, sana, me quiero ir, no me sentía satisfecha porque no podía florecer, digamos, sacar de mí todo eso de potencial que yo tenía. Pero nunca me fui, me quedé. Mi papá me dijo, necesito que te quedes y que me acompañes, porque no tengo a quién dejar, no tengo sucesión de mi cargo. Y me puso como 4 toneladas de peso en mis espaldas. Bueno, yo me quedé, aposté a eso, después cuando se decidió que la empresa no continuaba, bueno, me arreglé siempre sola, siempre fui muy independiente, así que no me dio preocupación ni miedo ni nada, pero no lo hice en ese momento porque sentí un compromiso con mi padre y con el equipo que tenía. Pues yo siempre formaba unos equipos espectaculares que al día de hoy veo que la gente ha progresado de una manera que me pone tan feliz. Entonces es como que dije, bueno, me quedo y sigo aportando y de hecho aporté muchísimo, puse mucho el cuerpo también, no solo la cabeza. Pero, pero me parece que pasa eso, es como eh, uno se quiere ir, pero no se quiere ir. No sé cómo explicarlo, es difícil. Sí tienes la camiseta puesta y encima yo creo que esa presión familiar que mencionas. Me gustaría conectarlo un poquito con la educación que tuviste de tu familia, porque cuando nos conocimos, me platicabas que por el background de tu papá te enseñó a ahorrar y a pensar desde un lado de mucha austeridad. Y me decías que tu mamá te enseñó el lado de cómo pensar alrededor de la independencia como mujer. Y ahorita también platicabas estar inmersa en una compañía con mucho machismo, ¿no? Entonces, siento que hoy, en 2023, son dos mensajes de los cuales podemos hablar muchísimo, desde el tema de austeridad, como que lo pienso alrededor de cómo hemos visto compañías levantar capital, pensando en los ciclos que hemos vivido en Venture Capital. Me encantaría escuchar cómo piensas alrededor de esa austeridad, de cómo cuidar el dinero, cómo usarlo, y también cómo lo vimos a lo mejor en 2021, donde se nos olvidó un poquito la palabra austeridad, ¿no? A ver, esto es como en casa, ¿no? Es como hay que trasladar la mentalidad a todos los espacios donde uno trabaja, vive. Para dar un ejemplo, yo venía de una familia holgada que me podía dar todo lo mejor,
todo lo mejor y yo gastar lo que quisiera. Y me acuerdo que mis amigas me preguntaban por qué yo no me compraba determinada cartera o determinada ropa o determinado auto, o me iba a un viaje. Entonces yo le decía, porque no lo necesito eso, yo prefiero usar ese dinero en otra cosa. Por ejemplo, pagar un máster para conocer más acerca de determinadas cosas. Entonces, me parece que eso se traslada en todo sentido al trabajo, cuando uno va a fondearse, que es el punto que estamos discutiendo hoy. ¿Realmente tiene que pedir tanto dinero o tiene que pedir lo que realmente sabe que necesita para poder llevar adelante con el menor gasto posible, pero el mayor resultado posible, su empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa familiar, nosotros no pedíamos préstamos a los bancos, nos autofinanciábamos, hacíamos bootstrapping, como se llama ahora. Entonces yo aprendí que no todo el tiempo se necesita fondear una compañía para crecer, aunque sí la combinación de las dos cosas es importante porque ayuda a multiplicar más el crecimiento. Quizás nosotros tendríamos que haber estado facturando $1.000 millones, pero como siempre usamos bootstrapping y no nos queríamos comprometer con el banco, lo hacíamos con nuestro propio dinero. Pero me parece que las dos estrategias se deben usar y se deben usar cuidando los fondos, porque los que nos prestan los fondos, nosotros cuando los vamos a pedir adquirimos un compromiso con esa gente, tenemos una responsabilidad. Yo veo muchos casos de gente que fue a pedir plata, contó cualquier cosa, mostró cualquier número, incluso due diligence mal hechos, muy irresponsablemente mal hechos, y terminaron en empresas que han recibido un fondeo impresionante, pero no dieron el resultado que correspondía. Entonces, eso es una vergüenza. Un empresario, cuando se compromete a rendir un resultado, lo tiene que rendir, porque para eso fue y contó esa historia y la historia se la compraron. Entonces, por eso yo hablo de la austeridad, porque el empresario no tiene que ser gastador, tiene que ser austero y tiene que ser humilde. O sea, presentarse con su personalidad, tiene que tener personalidad, porque no puede estar un empresario que no tenga personalidad y que no tenga, pero no tiene que ser abusador de esa confianza que le dan, traer una cantidad de fondos impresionantes que no los va a usar en lo inmediato, capaz, que están ahí parados, todo como corresponde y no saciando que no sé qué necesidad. Hay que hacerlo con calma y hay que hacerlo bien y hay que ser responsable. Completamente de acuerdo. De hecho, mientras te escuchaba, pensaba en muchas historias que tuvimos la oportunidad de ver en los últimos años, pero podemos contar de diferentes ángulos, ¿no? Vimos aquellos que no levantaron, inclusive en esta época de abundancia de capital, no levantaron muchísimo dinero porque están alineados al mensaje que tú dices. A mí me gusta mucho esa forma de construir compañía, justamente muy alineado a lo que mencionas. Pero también vimos aquellos que levantaron mucho capital y les está yendo bien, como los que levantaron mucho capital y hoy son dependientes a una siguiente ronda. Creo que no hay una forma única de hacer un negocio exitoso, pero sin duda me alineo muchísimo a lo que tú dices. En tu forma de invertir, cuando veías esa disparidad de pronto en el mensaje, ¿es una compañía de la que te alejas o es una compañía en la que quieres entrar y los ayudas a cambiar esa mentalidad con la que piensan alrededor de cómo levantar capital? Yo voy a decir algo capaz que es un poco loco lo que voy a decir, pero yo me manejo mucho con la intuición cuando invierto, ¿ok? Porque soy financiera, estudié finanzas, entiendo perfectamente los números, puedo mirar los números y decir si un negocio le va bien o mal, pero a mí lo que me interesa es la idea y el equipo. Porque el número capaz que yo lo miro ahora y no es un número alentador, pero yo veo que el equipo sí lo puede sacar y porque además en el negocio con ciertos cambios y aportando, como tú dices, ideas al management, puede ser un negocio muy interesante y muy exitoso. Entonces me baso mucho en esa intuición para invertir
a veces siento como que me faltan fondos para poder invertir en ciertos negocios que he visto y que me gustaría invertir, porque realmente lo siento adentro mío que eso va a funcionar. Y de hecho, yo tengo un portfolio muy chiquito, pero muy eficiente, muy bueno, con proyectos muy poderosos que han crecido mucho, que los vengo siguiendo y además ellos me incorporan también me hacen preguntas y he colaborado en muchos aspectos con las decisiones y realmente me doy cuenta que la intuición no me falló, pero sí es verdad que hay emprendedores que mienten. Entonces, a veces hay que tener, más allá de la intuición, hay que tener conocimiento de los números y saber un poquito para no llevarse una sorpresa. Pero sí, he encontrado gente muy honesta y he encontrado gente no tan honesta. Sí, creo que eso que mencionas es bien controversial y duro, ¿no? Porque también a mí me hace pensar en el ángulo no tanto del que miente, sino del que sobrevende una ambición que es imposible de conseguir y cómo te logras eventualmente como emprendedor enfrentando con algo que vendiste, que creías que podías hacer. Y la realidad es que era muy difícil hacerlo, ¿no? ¿Consideras que cuando te topas con esos casos es ser sobreambicioso versus de pronto ser pues mentiroso como tú lo mencionas? No, son dos cosas distintas. Una cosa es el ser sobreambicioso y tener a alguien que te baje un poco a tierra y te modifique un poquito el business plan, como digo yo, el plan de negocios. Y que sea una persona coherente, que venga a aportar coherencia, lo que no quiere decir que el negocio sea malo, pero hay mucho mentiroso. Y ese es el peor, porque la gente que no entiende y no sabe hacer negocios y que tiene un poco de dinero, ¿no? Porque lo tiene por una herencia, o lo tiene por un family desk, o lo tiene por no sé, porque ganó la lotería y la quiere invertir, y no entiende, si no está bien asesorada, puede llegar a estar convencida por una persona mentirosa. En el ambiente emprendedor, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy especulativo, ¿no? El tema del emprendedurismo y los fondos entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, hay gente que ya está súper entrenada y se da cuenta enseguida, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Y creo que los que están, como digo yo, sobreexcitados con su negocio, capaz que hay que canalizar bien esa energía. Simplemente canalizándola, el negocio va a ir de alguna manera tarde o temprano saliendo a la luz. Ahora regresamos a ese punto porque me gustaría que más adelante podamos platicar un poquito de cómo desarrollar esa intuición y cómo identificar esos patrones. Pero me gustaría regresar a la pregunta anterior en donde hablábamos de lo que aprendiste de tu papá y de tu mamá. Ya platicamos de la austeridad y de tu mamá hablábamos de la independencia como mujer y ahorita mencionas un deseo de siempre seguir preparándote, pero también podemos tal vez conectarlo con hoy tus motivaciones y tu tesis de inversión, porque veo en tu portafolio una inclinación a apoyar a mujeres emprendedoras, si no me equivoco. Sí, en realidad siempre trato de que en el equipo emprendedor haya una mujer o que sean todas mujeres, porque me parece que somos las que menos recursos disponibles tenemos, ¿no? Eso por un lado. Eh, pero también porque las mujeres, y hay estadísticas al respecto, son muy eficientes en el manejo de los negocios. Entonces, yo quiero invertir en un negocio que esté manejado por gente que sea eficiente. No quiere decir que los hombres no lo sean para nada, pero creo que la mujer ha demostrado que lo poco que se le da o se le dio en el mundo emprendedor lo supieron administrar y tuvieron resultados muy, muy poderosos, muy buenos. Pero también es porque me muevo en un networking eh, mucho más de mujeres que de hombres y capaz que me llegan más proyectos de mujeres que de hombres, pero siempre trato de, si puedo, de invertir en un proyecto que tenga por lo menos un co-founder mujer, sí. Hoy estando lejos de Latinoamérica y viendo que tus inversiones son en LATAM, mencionas tener un network
de muchas mujeres que a lo mejor desde ese lugar te puede llegar deal flow. ¿Cuál es tu estrategia para seguir conociendo compañías? Porque me parece bien interesante que tu caso no es raro. Vemos a muchísimos latinoamericanos fuera de la TAM con una motivación muy similar a la tuya de cómo pueden estar cerca al país o a la región de la que somos y seguir contribuyendo de vuelta. Y muchas veces la respuesta es a través de ser un inversionista. ¿Cómo funciona para ti hoy que no necesariamente estás geográficamente cerca? Yo creo que tanto Europa como Estados Unidos, los inversores, las personas que están metidas en este ecosistema inversor, no están viendo el potencial de Latinoamérica. Realmente no lo están viendo. Recién empieza a haber atisbos de fondos que quieren conectar con Miami, que se van a Miami y de Miami tratan de bajar a Latinoamérica o de que los emprendedores suban y se junten con ellos o que viajen a Europa. España está un poco ávido de eso porque hay limitaciones para el emprendedurismo también. No es solamente los fondos, son las ideas o las cosas que, o sea, en Europa ya es como cuántas cosas puedo crear para que, o sea, y en Latinoamérica no solamente hay un mercado enorme, sino que todavía hay mucha creatividad y mucho potencial. Yo participo de varios programas de emprendedurismo y veo distintos emprendimientos de distintas partes del mundo y te puedo comparar y decir cuál es la capacidad que tienen los emprendedores de un lado al otro y la creatividad de los latinoamericanos no se puede comparar con nadie. O sea, yo creo que eso también es producto de la situación en la que viven, ¿no? Porque tienen todas economías bastante inestables o problemas muy típicos de Latinoamérica y eso los hace muy creativos. Cosa que en Europa, en Estados Unidos no, es como mucho más fluido, ¿no? O sea, hago un negocio y tiene como todo un crecimiento muy claro. En cambio, un latinoamericano tiene que hacer el doble o el triple de esfuerzo y ya sabemos cómo es, las leyes y demás. Así que se están abriendo a este mercado y van a empezar a venir de golpe porque se dan cuenta que se olvidaron de este mercado. Se olvidaron, piensan que no, porque somos muy desprolijos. Yo he escuchado muchos de esos argumentos. Y bueno, te estás perdiendo oportunidades. Esto yo, si tengo que dar un mensaje, es no se pierdan las oportunidades. Estoy de acuerdo contigo y de hecho hace poco pensaba los retos que hemos visto de forma global, ¿no? Podemos usar de ejemplo la pandemia o podemos usar de ejemplo el contexto macroeconómico actual, que es algo que impactó a todo el mundo y no nada más a un país en específico. Y como que yo pensaba en si hay un emprendedor o una emprendedora que es capaz de navegar en estas situaciones complicadas, es el latino, porque nacimos en países que no están exentos de retos. O sea, nacimos en países en donde todos los años hay algo pasando político o financiero que creo que nos ha entrenado a navegar situaciones complicadas porque desde el día uno han estado enfrente de nosotros. Y ahorita que te escuchaba y decirlo como estos comentarios de pensar que a lo mejor aquí somos desprolijos o estas interpretaciones, tal vez vienen acompañadas nos ha tocado ser creativos y dentro de la creatividad en otros países eso es ser desprolijo, ¿no? No, yo creo que lo ven desde el punto de vista, como tú dices, de la inestabilidad financiera, económica, política. Somos desprolijos en ese sentido y en el cumplimiento de la ley y de las normas. Yo vivo en Francia y me doy cuenta, la gente cumple con las normas, a pesar de todos los problemas que hubo estos días y que se vieron públicamente, que tienen que ver con una cuestión mucho más profunda que es el inmigrante y cómo llega el inmigrante. Mi papá es inmigrante, o sea, mi papá llegó a Argentina, no llegó a Estados Unidos, llegó a Argentina y hizo lo que hizo en Argentina. O sea, cuando a mí un europeo o un americano me dicen son desprolijos, yo le digo, pero mi papá fundó una empresa en Argentina y le fue re bien. O sea, venía a verla, venía a ver lo que hay. Está bien, no, porque las leyes, no, bueno, pero espera, ahora capaz que no, la empresa no estaba fundada en Argentina, capaz que la empresa tiene una LLC en Delaware. ¿Ok? O sea, que te protegen las leyes de Estados Unidos. Entonces, venía a ver el proyecto, venía a escuchar. Entonces, y mi papá en esa época no tenía la posibilidad de abrir una LLC en Estados Unidos. Hizo lo que pudo y bueno.
Entonces yo lo que digo es, como me dice mi papá todos los días cuando hablo con él, en Latinoamérica todavía se pueden hacer muchos negocios. No así en Europa y Estados Unidos. Porque ya se inventó la rueda ahí y ya la rueda está funcionando. Ahora hay que ir a buscar terreno fértil. Y el terreno fértil es Latinoamérica. Y si es inestable, es inestable. Aprender a manejarte en ese entorno. No a no ir porque son como muy desprolijos y no saben ordenar sus cosas y sus leyes y incumplen con las leyes. No, andá y metete ahí y andá a la batalla, porque te vas a perder una oportunidad. Cuando las economías se vayan estabilizando, se vayan normalizando, vos te perdiste el tren. Llegaste demasiado tarde, completamente de acuerdo. ¿Cuándo empiezas a invertir, Karina? Empiezo a invertir en el 2016. No es muy lejos, porque yo en realidad trabajaba en la empresa de mi padre y las inversiones las hacía de la empresa hacia afuera con los proyectos que teníamos. Participaba en las decisiones de inversión ya desde ahí, pero mi propio dinero y yo manejando mis inversiones en el 2016 empiezo con un proyecto de venta de carne congelada desde Argentina a China, que quería imitar el modelo australiano, que ellos venden todo empaquetado en trozos de carne y lo exportan directamente al mercado de China y se venden online. Yo quería hacer el mismo proyecto, pero desde Argentina. Éramos 3 locos que empezamos a trabajar en eso, creamos el proyecto, pero el problema, en este caso sí, tengo que dar razón, el problema es que había mucha variación en las políticas de exportación, se abrían y se cerraban las fronteras y eso no permite una continuidad. Con lo cual empezamos a migrar a Uruguay y Brasil. Y ahí empieza todo una etapa mía de armado de empresas, de inversiones pequeñas y grandes en distintos proyectos. El segundo proyecto que tuve, porque yo venía de la industria alimenticia, quiero aclarar, entonces primero fue lo de la carne, después fue lo de las leches vegetales. Hicimos un proyecto en leches vegetales, ahora esa empresa tiene, el 27% del mercado, desde el 2016-17 que se fundó hasta hoy, adquirió el 27%. Ahí sí vimos una beta importante porque no había leches vegetales. Y así fui avanzando hasta que me metí en las inversiones tecnológicas, porque quería multiplicar en mucha más cantidad y mucho más rápido mi dinero. Y ahora estoy en el proceso, digamos, más que todo de ver cómo van pasando de una serie a la otra, ¿no? O sea, no estoy tanto invirtiendo ahora y estoy mirando un poco ese progreso, ese proceso, para después ver si entro a invertir en otras empresas que ya las tengo vistas y que me interesa invertir. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. ¿Cuál fue el proceso para ti para empezar a hacer esas inversiones en tecnología? Venías de hacer un montón de cosas, acabas de mencionar inversiones desde la compañía familiar, inversiones personales, de pronto en negocios más tradicionales. Y una vez que empiezas a hacerlo en tecnología, ¿cuál fue el proceso para ti de aprendizaje? ¿Qué cosas te tocaron aprender para adentrarte en un mundo de tecnología que posiblemente es un poco diferente a lo que venías haciendo? El mundo de la tecnología lo que tiene es que no es capital intensivo, ¿no? O sea, la industria que yo venía es capital intensiva. Los procesos requieren mucha inversión. En el mundo de la tecnología, si uno aprende cuáles son los pasos a seguir del proceso de creación de una empresa, el MVP y todo lo que ya sabemos, con un monto más pequeño, uno puede lograr mucho. Entonces, esa es la diferencia, digamos, del mundo mío anterior al mundo nuevo en el que estoy ahora, ¿no? Saber qué hacer con menos para lograr mucho más que una empresa capital intensiva como es la empresa alimenticia o la industria alimenticia o la industria metalúrgica, qué sé yo, cualquiera de las industrias tradicionales que ya conocemos. Entonces, ¿cómo ser disruptivo
con la tecnología, invirtiendo menos, pero obteniendo más. Ese para mí es algo que hay que aprenderlo y hay que hacerlo muy bien, porque es veloz. La velocidad de la tecnología es muchísimo mayor que el proceso de desarrollo de una empresa en un ámbito tradicional, ¿ok? Entonces, eso es para aprender. Y después, una empresa de tecnología no puede, me van a matar, pero lo voy a decir, no puede empezar sin un CTO. Es imposible. Si dentro del equipo no hay un CTO, que no tiene que ser el founder de la compañía, pero está desde el comienzo del armado de la empresa, es muy difícil que ese proyecto sea exitoso. ¿Por qué? Porque la tecnología es la base del negocio y tiene que ser la mejor. Y para hacer algo bueno tiene que haber un experto en tecnología, si no es imposible. Con esos 2 puntos te diría yo que aprendí cuando pasé de este lado para el lado de la tecnología. Me encanta que traigas ese tema a la mesa porque creo que sirve para quienes están empezando a invertir, tener un par de consejos que pueden tomar en cuenta al momento de evaluar una compañía, pero también desde el lado del founder, tú has tenido esa experiencia, justo me comentabas una historia difícil de producto tercerizado que te tocó de pronto aprender a las malas. ¿Cuál es desde ese lugar la experiencia que te ayuda a llegar a esta conclusión tan clara de decir CTO primero? Y me gusta que lo digas, no necesariamente tiene que ser founder, ¿no? No necesariamente tiene que ser founder, pero tiene que ser es el componente más importante y tiene que ser de confianza de los founders. ¿Por qué? Porque el dinero se invierte en tecnología. Entonces tiene que haber un experto en tecnología. Es simple, o sea, es como si yo voy a comprar o voy a invertir en leches vegetales como fui y voy sin saber de qué se tratan las leches vegetales, o voy a hacerlo del proyecto de la carne y no sé, y voy con un panadero. No. Voy a hacer un proyecto de tecnología, voy con una persona especialista. Nosotros cometimos ese error, por eso lo aprendí, y después armamos un equipo espectacular tecnológico, de mucha confianza, porque también tiene que ser gente de confianza, porque a veces los tecnológicos te dicen que saben hacer una cosa y no la saben hacer. Entonces, básicamente es eso. O sea, cada uno es especialista en lo que sabe hacer y hay que buscar el especialista en tecnología si uno quiere invertir en tecnología. Después, tiene que haber una estrategia. La estrategia y el llevar a cabo la estrategia tiene que ser el CEO, ¿no? ¿Y qué perfil tiene ese CEO? Y cómo ese CEO también se expresa, sale a vender su idea, o sea, eso también hay que observarlo, ¿no? Porque también capaz que en ese momento uno ve un proyecto y no tiene un CTO, por circunstancias X, pero el CEO la tiene clarísima. Sabe los pasos a seguir y cómo va a resolver esa situación. Entonces eso también, bueno, uno va viendo, ¿no? Cuando habla con determinada gente, pero si la empresa después de un tiempo no incorpora al CTO, ya hay que preocuparse. A veces conseguir ese rol es bien difícil, ¿no? He visto a muchas compañías iniciar con potencialmente grandes líderes del lado del negocio, como dices, para cubrir un rol de CEO o de lo que sea, pero CEO, con una con una con un gran reto y de pronto claridad de decir necesito un CTO, pero no sé de dónde sacarlo. En tu experiencia, para cómo ustedes construyeron su equipo de tecnología, ¿qué te funcionó para construir ese gran equipo de tecnología que hoy lo estás hablando de ya como un win, no todavía como un reto, ¿no? Nosotros, la figura de CTO en la personita, no la tenemos. Tenemos un equipo de gente cuyas partes integradas es nuestro CTO. Le podemos poner CTO a cualquiera de ellos, ¿no? Porque son excelentes. Tenemos una persona trabajando con nosotros que es mexicana, una mujer, y sabe de tecnología y todo. Nosotros en su momento no la denominamos CTO, pero hicimos un equipo que la suma de las partes es nuestro CTO, que podríamos hoy decir a alguno de ellos, bueno, vas a asumir este rol. Porque hemos tenido un CTO, pero el CTO capaz que no sabía guiar el equipo, no sabía realmente hacer las cosas como corresponden. Y como no estamos en el levantamiento de capital en ronda hoy, entonces nos manejamos así.
Pero sí tenemos algunos perfiles vistos. Lo que pasa es que para atraer un CTO hay que pagarle un sueldo muy importante, ¿no? Y a veces las empresas no tienen ese dinero. Entonces, cuando uno quiere lograr un objetivo en la estrategia, tiene que tener armado un equipo propio de tecnología. Es importante eso. Chiquito, grande, pero tiene que ser propio, porque cuando uno terceriza, se encuentra con un montón de problemas, incluso hasta pueden entregar un producto que no sea escalable. Entonces tiene que tener control de eso. Y tiene que armar un equipo que como dije recién, en la sumatoria de las partes, o sea, conforme como la figura del CTO y que haya un líder, uno de los founders que guíe ese equipo, que guíe, que le explique a dónde tiene que llegar, qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que nosotros hicimos y logramos nuestros objetivos. Hasta que no hicimos eso, era CTO tras CTO, persona que venía, que le duraba 2 meses porque nunca entendió el mensaje de la compañía, quería cobrar $3.000 y nosotros no teníamos $3.000 para pagarle, no nos pagamos nosotras el sueldo, no. Pero sí sabemos a dónde ir a buscar el CTO si tenemos que ir a levantar ronda y sabemos que hay gente interesada en incorporarse a la compañía. Pero lo vamos a hacer cuando le podamos pagar, porque es como, ¿no? Pero quiero volver al punto del CTO. Nosotros, a lo que quiero decir con el CTO es tener la cabeza o el grupo de gente que piense coordinadamente en pos de lograr ese objetivo con la tecnología para que la empresa facture. Cada uno lo interpreta como quiere, si quiere tener un sitio de pagar un sueldo, si quiere tener un sitio con un vesting, que vaya buscando la forma, pero no tener tercerizada la tecnología, porque la tecnología tercerizada es una bomba de tiempo. Sí, estoy de acuerdo y también hemos visto muchos equipos que por no lograr conseguir a esa persona y de pronto empiezas a entrar en cuestionarte pues qué es mejor, no consigo a la persona y no tenerlo o tercerizarlo, terminan trabajando con agencias, pero sin duda en el largo plazo coincido contigo, salirte de la agencia es difícil, tal vez no es escalable. Y creo que en donde más conecto contigo es en la parte en la que la agencia te va a entregar un producto, pero que no viene con esa mentalidad detrás de cómo se integra el negocio, cómo con ese producto hacemos dinero, cómo piensas más allá del producto en cómo es producto más el negocio, ¿no? Y pues si este consejo le sirve a alguien que está empezando, que tome de esta conversación lo que le sirva y ojalá encuentren a ese equipo de tecnología. Es caro, sí, pero también es caro tercerizar. ¿Tú incentivas a tu equipo de tecnología con acciones de la compañía? No, digamos, estamos esperando ciertos niveles de facturación para poder hacer eso, ¿no? No lo vamos a hacer antes de lograr esos objetivos porque le estaríamos vendiendo unas acciones de una empresa que todavía no se puede sustentar sola. O sea, el bootstrapping es importante para mí, poder plantearse, bueno, la empresa ahora llegó a su punto de equilibrio o superó su punto de equilibrio, ahora sí tiene un ciclo que se repite y entonces sí puedo darle acciones a mis empleados. Yo creo que es algo para plantearse cuando la empresa está firme, ¿no? Porque si no antes es complicado, incluso legalmente puede traer muchos problemas. O sea, hay que hacer las cosas en su debido momento para fluidificar el negocio y que esas acciones que uno toma, ya sea, por ejemplo, darles acciones, no complejice más adelante cuando el empleado o la persona que está trabajando se tiene que ir, ¿no? Porque hay que responder a eso. Si le diste acciones, le tenés que dar. Es como si él vendiera las acciones, se las tenés que comprar, o sea, recomprar acciones. Entonces, no estamos haciendo eso en esta etapa. Sí creo que es un buen incentivo para empresas un poco más grandes, startups un poco más evolucionadas, para retener el recurso, porque los recursos se roban constantemente, pasan de una empresa a la otra. Sí, en ese sentido creo que es importante ese sistema como hay otros, pero tienen que estar aplicados en su debido momento y no, digamos, hacer más compleja la salida de la persona, porque como esto es tecnología y avanza rápido y las personas van encontrando nuevos
puestos y nuevas ofertas y qué sé yo, incluso para ellos es como atarlos a una discusión legal, que si me pagás, que si las acciones, que si valen, que si no valen. Yo creo que son necesarias esas acciones, pero no son necesarias en cualquier etapa. Tienen que ser bien analizadas. Bien. ¿Cuál es tu tesis de inversión, Karina? Yo soy agnóstica, no tengo una vertical específica, porque he invertido en la vertical más difícil, que es legal tech y law tech. O sea, esa es la más difícil. Son super late adopters los abogados, y son personas mayores que no están entendiendo mucho lo que se les viene o no lo quieren ver. Entonces cuesta, ¿no? Y es dificilísimo. Creo que elegí de las más difíciles para ser incluso co-founder. Pero me gusta mucho el worker tech, todo lo que es worker tech me atrae muchísimo, porque realmente veo que eso va a traer beneficios económicos en las compañías enormes. Y la otra parte, la que me gusta mucho también, es la FemMed Tech, no sé cómo decirlo, que es las plataformas que están dedicadas a la medicina direccionada a la mujer. Pues yo creo que lo que está sucediendo en lo que es medicina, es que siempre se pensaron los medicamentos, los tratamientos, las operaciones, todo en base a los hombres, ¿no? Esto no es un argumento feminista, es un argumento real y estadísticamente comprobado. El otro día estaba leyendo un artículo de un investigador español que está investigando cómo afecta el ciclo de la menopausia en la mujer. Yo soy una mujer menopáusica en este momento y realmente estoy súper metida en buscar empresas ayuden a las mujeres menopáusicas a transitar ese periodo, porque no está estudiado. La menopausia es un envejecimiento repentino, agudo de la mujer. El hombre no lo vive eso y trae un montón de perjuicios, desde divorciarse de un marido porque tiene un montón de perjuicios físicos, la menopausia, que genera una reducción de la libido impresionante. Es como si nos secáramos como una planta, ¿ok? Entonces yo busco ese tipo de desafíos, o sea, ¿qué emprendedor o emprendedora va a venir a solucionar este tema? Eso me apasiona. Todo el tiempo estoy buscando esa información, se la mando. Ya tengo una inversión en Nume, que es la empresa de Ingrid Brielea, que es excelente emprendedora, de lo más serio que yo vi y de lo más comprometido que vi en emprendedor. Y ella, que estuvo en 500 Latam, salió de ahí, y ella está en esa beta. Y realmente me parece súper necesario, porque hay cuestiones de determinadas verticales que se han visto siempre en las perspectivas de los hombres y no se ven desde la perspectiva de la mujer. Y la medicina dedicada específicamente a la mujer va a traer facturación fenomenal, muy grande, muy importante. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, solamente el sector salud, que es gigantesco, empieza a ser muy relevante en la TAM y seguramente también global. Y estamos viendo cada vez más emprendedores y emprendedoras atacando ese segmento. Y algo que me parece interesante dentro de ese segmento es que estamos viendo también muchas cosas de nicho que van y atacan un problema dentro de esta vertical gigantesca, que es muy específico. Y salud en las mujeres es uno bien interesante, es grandísimo, y coincido contigo, no, en el pasado no habíamos visto a alguien especializarse únicamente en esto. Tal vez maternidad es la cosa que hemos visto en lo tradicional más atacado, pero hoy, por ejemplo, Nume es una compañía en la que invertimos, que ya la trajiste como ejemplo, y también recientemente invertimos en una compañía que se llama Plena, que justamente es salud para la mujer. Entonces ahí coincidimos en ese interés de ir a ese nicho y no nada más, tú lo decías, no es un argumento feminista, es un argumento de una necesidad real, de un negocio en donde si lo haces bien, viene acompañado de retornos, que justamente es lo que acabas de mencionar, ¿no? Sí, perdón, y creo que era una vertical muy importante, la vertical que atiende los problemas mentales. Esa vertical es muy importante porque las sociedades se están avejentando, se están volviendo viejitas, las
hay mucha cantidad de gente mucho más cantidad de gente mayor que gente joven. La reproducción en algunos países ha bajado al 0,78. Corea del Sur tiene una natalidad de 0,78, debería tener 2, porque se está extinguiendo básicamente Corea del Sur. Entonces van a quedar los viejitos. Y yo creo que el tema de la salud mental, también de la salud mental de los jóvenes, ¿no? Pero estoy hablando de personas que tengan Alzheimer, Parkinson, enfermedades de ese estilo, que van a necesitar atención neurológica, la neurociencia y un montón de cuestiones. Es un negocio muy importante y es una beta importantísima junto con la femenina, la medicina femenina. Así que para mí, la medicina, la salud, esas dos betas y el Worker Tech, que trae reducción de costos en las compañías, son de las que más me atraen. Interesante. Tenemos un par de compañías que te voy a tener que presentar, Karina. Regresando al tema de tesis, 2 preguntas. Ya nos respondiste un poco del lado de industria. En cuestión de región y tamaño de ticket, ¿cuál es tu tesis? Yo tengo un límite de ticket por compañía. No soy una inversora con mucho capital, sino que lo que tengo lo trato de distribuir en varias, ¿no? Entonces, en general, mi norma es no invertir más de $35,000. Ese es mi límite. Yo no invierto más de 35. Salvo que cuando veo resultados, sí apuesto más. Por ejemplo, hay una compañía que invertí 60, pero porque veo resultados. Si no veo resultados, o por ejemplo, a Ingrid la he llamado y le he ofrecido hacer otro ticket, capaz que ella no lo necesitaba en ese momento, pero es cuando yo veo que la empresa está avanzando claramente a un objetivo, que se ve que está facturando, que se ve que el emprendedor empezó con una idea, la fue modificando porque la tuvo que ajustar, ¿no? Ninguna idea la empieza y sigue hasta el final. Y encontró la beta y eso funcionó y está avanzando. Entonces ahí sí vuelvo a conectar y le digo, ¿necesitas plata? ¿Necesitas ayuda? ¿Querés otro ticket? ¿Algo? No, sí. Cuando la persona dice que no, que fue lo que me pasó, no en este momento no, mucho más contenta me pone. Porque quiere decir que esa persona sabe manejar su dinero y no pide plata por pedir, ¿no? Sabe que, como decíamos antes, no hay que pedir de más, hay que pedir lo que uno necesita, ¿no? Así que eso es más o menos como yo me manejo. Si pudiera invertir más, invertiría, pero me parece que las empresas del estado en el que yo me manejo, que es el pre-seed, ¿no? El inicial, con esos tickets pueden hacer una barbaridad de cosas. Por la experiencia que yo también tengo, ¿no? Entonces, ese es mi límite. De acuerdo. Entonces, primer ticket inicial hasta $35,000 y si ves resultados, puedes hacer un follow-on. Me parece interesante el ejemplo que dices de llamé para ofrecer y me dijeron que no. Yo creo que eso todavía te deja con más ganas de poner más dinero, ¿no? Sí, la realidad es que sí, pero bueno, yo tengo esa confianza con mis empresas con las que invierto, todo el tiempo estamos intercambiando y yo siempre si puedo ofrezco porque yo también quiero ganar plata. Entonces, es así, o sea, yo también quiero ganar plata y si se la voy a dar a alguien que sé que me va a hacer ganar plata, se la doy. Buenísimo. Karina, para ir cerrando, ¿cuáles son los siguientes pasos para ti? Cuando nos conocimos me contabas esta idea que estaba dando vueltas en ti de a lo mejor el siguiente paso es un fondo de inversión. Sí, la verdad que me gustaría mucho. Yo tengo 53 años, soy muy energética, me encanta trabajar todo, pero estoy pensándolo bien porque el fondo de inversión requiere de continuidad de más de 10 años y bueno, ustedes lo saben bien eso, ¿no? Entonces es una tarea, bueno, digamos, para resumir, yo quisiera ser parte de un fondo, ya sea o armar el mío propio o trabajar en un fondo, trabajar en el análisis de las empresas y de ver a ver qué tipo de empresas están viniendo y demás. Incluso puedo ser inversora de un fondo, pero
pero quizás se me pasó un poco el tiempo, lo tengo que pensar bien, iniciar un fondo por mi cuenta. He tenido gente que me dice, yo te acompaño, avanzar con esa idea porque nosotros creemos en vos y va a ser algo que va a ir muy bien, pero bueno, lo estoy analizando. Sería ideal porque sería como el cierre de todo el ciclo, de toda mi carrera y de la forma que yo tengo de pensar los negocios. Y también porque un fondo, más allá que es un negocio y obviamente es re importante y hay que saber administrar los fondos que uno tiene, es como ayudar a los emprendedores, ¿no? Crear más empresas, más producción, más empleo, más gira la rueda, más ganamos todos. Eso es un poco la idea mía del fondo, pero me voy a tomar a mitad de año para terminar de definirlo si avanzo o no avanzo. Ya tengo tesis y tengo equipo, pero no pudimos avanzar mucho todavía, pero los voy a mantener al tanto. Gracias por compartir eso, Karina. Te lo preguntaba porque me parece bien interesante que empezar a invertir como ángel, siento que rápidamente te puede llevar hacia ese lugar. Se lo he preguntado a otros invitados y algunos no quieren mantener como no le reporto a nadie, esta es una cosa que hago por mi cuenta, pero también creo que escuchar las historias de quienes sí tienen ganas de que ese es el siguiente paso, es interesante qué cosas juegan en la decisión, ¿no? Y pues Karina, con eso nos quedamos. Me gustaría agradecerte muchísimo por tu tiempo y por acompañarnos en este episodio. Si alguien quisiera conectar contigo, ya sea una emprendedora, a un potencial ángel inversionista, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? Por LinkedIn. Me encuentran por Karina Razik en LinkedIn y me escriben un mensaje y yo contesto enseguida. Excelente. Pues muchísimas gracias. Para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. Y si eres un ángel inversionista, me encantaría invitarte a este espacio. Puedes encontrarme también en LinkedIn, escríbeme y por ahí contactamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.